Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón pierda la oportunidad de conocer tu palabra y tu voluntad. Señor, tú conoces el estado espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Solo tú, Señor. Solamente tú sabes cuál es la condición en la que cada uno de nosotros hemos venido a este lugar. Acudimos a ti, Señor, con un corazón deseoso de tu palabra, con un corazón deseoso por oír tu voluntad. Señor amado, oramos para que en esta mañana, cuando terminemos este servicio, nosotros podamos salir bien alimentados espiritualmente. Que tu pueblo, Señor, sea un pueblo que da fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Que tu pueblo, Señor, sea un pueblo que tenga un corazón tan dispuesto en donde la palabra caiga y lleve fruto. Señor, quiero orar por los hermanitos que están pasando por algunas dificultades. Quiero orar, Señor, para que también tú a ellos les des las fuerzas, para que tú a ellos les otorgue, Dios Todopoderoso, las fuerzas para continuar adelante, como nuestra hermana Marieta, Señor, que el fin de semana tuvo que despedir a su hermanita. Señor, concédele la paz en su corazón y la fuerza en su mente. Señor amado, oramos asimismo por todos los hermanos y las hermanas que puedan estar pasando por alguna dificultad en cualquier área de sus vidas. Que esto no vaya a ser estorbo para que la palabra de hoy pueda fluir en sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada el tema se tituló ¿qué debo hacer? Y iniciamos haciendo un recordatorio que nosotros como pastores o predicadores o líderes continuamente atendemos personas o nos reunimos con personas que continuamente tienen esa misma pregunta en su corazón. Pastor, es que mi esposo se rebeló y no quiere volver a la iglesia. ¿Qué debo hacer? Pastor, es que mi esposa se rebeló, dice que no quiere volver a la iglesia. Dice el varón, ¿qué debo hacer? Papás que vienen con la misma pregunta, mis hijos, pastor, ya no sé qué hacer con ellos. Están en esta situación, están viviendo aquella otra situación, ¿qué debo hacer? Continuamente las personas se preguntan ¿qué debo hacer? La respuesta es simple. ¿Qué debo hacer? La voluntad de Dios. La respuesta es simple, la práctica no es tan simple. Porque el asunto es conocer la voluntad de Dios. Ese es el asunto. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó, ellos estaban angustiados porque no sabían cómo atacar Jericó. Jericó tenía dos muros, el principal y luego como unos 3 metros más adentro había otro muro. El muro principal, según los expertos, tenía la capacidad de soportar 2 choques de un automóvil a 80, 90 kilómetros por hora. O sea, un automóvil a 80 kilómetros por hora podía chocar con ese muro y no le hacía nada. En el segundo choque ya podría de alguna manera tumbar este muro. Ellos no sabían qué hacer hasta que Dios les da una estrategia de guerra completamente diferente a lo que ellos hubieran pretendido hacer. ¿Qué pretenderían hacer ellos? Vamos a atacar Jericó, vamos a ir con armas, vamos a rodearlo. Dios nos va a dar una estrategia militar para hacerlo, pero Dios les dice, vayan y den la vuelta durante 7 veces a la ciudad, y a la 7ª vuelta ustedes van a gritar, van a hacer un grito de júbilo. ¿Y qué pasó con los muros? Se cayeron. Entonces ellos tenían la misma interrogante que yo acabé de mencionar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dios les reveló su voluntad. Ahora, cuando Dios revela la voluntad es un gozo muy grande en el corazón, pero ahora viene la parte dificultosa, poner en práctica la voluntad revelada de Dios en mi corazón. Yo entiendo que algunos podrían hacer cosas porque no saben qué deben hacer, entonces toman decisiones incorrectas, ¿sí? Y se equivocan, y si bien es cierto hay consecuencias, aunque no sepan, van a haber consecuencias, porque nuestro deber como hijos de Dios es escudriñar las Escrituras para encontrar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a llevar a nosotros
a obedecer cuando ya la voluntad de Dios fue revelada. Se llama fe. Es a través de la fe que yo puedo obedecer cuando Dios ya revela su voluntad. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, veía a mi abuelita agarrar una olla de un fogón de leña y ella agarraba esa olla con agua hirviendo, la agarraba con sus manos sin guantes y sin nada, y como si nada la ponía en el suelo. Entonces yo un día iba a hacer lo mismo y mi madre me dijo: hijo, no lo hagas, te vas a quemar. Y yo pensé, pero si mi abuelita, que es viejita, lo hace, ¿cómo yo no lo voy a hacer si estoy joven? Entonces cuando mi madre dio la media vuelta, ya usted sabe qué hice, ¿verdad? Agarré la olla y se complicó porque la solté y tenía agua caliente. Claro, apenas yo agarré esa olla, yo sentí el fuego en mis manos y comencé a gritar y a llorar y entonces mi mamá me revisó y me pegó. Después de que me revisó y que no me pasó nada, me dio una pela por desobediente. ¿Por qué yo agarré esa olla caliente? Porque no creí lo que mi madre dijo. Yo puse en tela de duda lo que ella me dijo. Por eso es que algunos de nosotros tenemos conductas que a Dios no le agradan, porque aunque sabemos que Dios dijo que eso lo va a castigar, no nos importa. No creo que Dios me vaya a castigar, aunque después usted llore como llora un cocodrilo, puras lágrimas de cocodrilo. Ay, lo volví a hacer, Señor. Pero tú no crees que en realidad Dios te va a disciplinar y te va a reprender. Como cuando la Biblia dice, y siempre uso el mismo ejemplo porque es el que casi siempre choca, cuando la Biblia le dice a la mujer que se debe sujetar al esposo. La gente no cree que eso lo dijo Dios, porque si creyera que Dios lo dijo, se calla y hace caso y punto. Si Dios lo dice, ¿quién soy yo para decirle a Dios? Es que mi esposo, que es aquí un rebelde, que no sé qué, punto. Tú lo dices, Señor, que yo me voy a sujetar, yo lo voy a hacer, Señor. Y si tú lo dices, yo voy a confiar en tu palabra. No voy a confiar en lo que dice el mundo, no voy a confiar en lo que a mí me pasó, en lo que a mí me hicieron, que yo no me voy a dejar de nadie. No, voy a confiar. Si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Entonces la voluntad de Dios ya fue revelada toda en las Escrituras, toda. Lo que pasa es que a la hora de la práctica es donde comienza a complicarse el asunto. Yo necesito llenarme de fe para creer. Todo lo que los seres humanos hacemos, lo hacemos, en la base es la fe. Porque la fe no solamente, cuando hablamos de fe, se aplica a la fe de la palabra de Dios. También yo puedo tener fe en la palabra de un ser humano. E incluso, y esto va a sonar muy controversial y muy feo, pero incluso puedo llegar a tener fe en lo que Satanás dice. ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe es un vocablo griego que en el griego es pistis y se traduce al español como persuasión o credibilidad. Si nosotros vamos un momentico, pongo una señal ahí en Génesis, y vamos un momentico a Hebreos capítulo 11. Esta palabrita sería muy importante que usted pueda anotarla y pueda aprender con mucha claridad esa palabrita de pistis, tildado en la primera I, pistis. Hebreos capítulo 11, verso 1. Este versículo es muy usado para poner un negocio, para un matrimonio, para enfrentar una enfermedad. Sin embargo, el versículo no está señalando nada de eso. El versículo está señalando la fe de la salvación, porque el capítulo 9 y el capítulo 10 de Hebreos, los dos capítulos enteros están hablando de la salvación, están hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, están hablando de los corderos que se sacrificaban, están hablando de que Cristo es el sumo sacerdote, el templo y la ofrenda. En el capítulo 10 dice: yo he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Capítulo 10, verso 10 dice: en esa voluntad, ¿en cuál voluntad? En el sacrificio de Jesús hemos sido santificados mediante la ofrenda de Cristo en la cruz. Entonces, cuando entra el capítulo 11, que es lo que yo he tratado de mencionar otras veces, que los títulos en las Biblias a veces arruinan la secuencia del texto. Como ahí dice la fe, así dice mi Biblia, no sé cómo dirá la suya, tiene que decir algo relacionado a la fe. Entonces uno asume que el capítulo 11 está aislado de los otros capítulos.
Sin embargo, Hebreos es una carta. ¿Qué significa? Que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 es una carta completa. Trae un contexto total. Si bien es cierto, trae varias enseñanzas, pero ella trae un contexto completo. Y el capítulo 11 no lo podemos separar del capítulo 10 y del capítulo 9. Porque si lo separamos, entonces decimos que el verso 1 se puede aplicar para la enfermedad, se puede aplicar para muchas cosas, cuando el texto está adherido a la fe de la salvación. Vea lo que dice. Es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera, y la convicción de ¿qué? Este versículo arruina los 14 libros de un pastor o pseudo pastor americano que se llama Joel Osteen, que es un falso profeta. Él enseña una metodología sobre la visualización y la confesión positiva. Él enseña que lo que usted logre visualizar, usted lo va a recibir. Cuando aquí dice al revés, de lo que no se ve. Entonces él dice, usted quiere una esposa, imagínese, una esposa, quiere una esposa, empieza a confesarlo, quiero una esposa que tenga el cabello así, quiero una esposa con los ojos así, quiero una esposa universitaria y que ya esté trabajando y que gane tanto, quiero una esposa. Y entonces usted la visualiza y usted la visualiza tanto que Dios se la va a dar a usted porque usted tuvo fe. Pero eso es antibíblico, completamente antibíblico. Porque imagínese a Cristo en Getsemaní, capítulo 26, verso 36 al 45 de Mateo. Imagínese a Jesús, yo no voy a la cruz, no voy a la cruz, me visualizo no yendo a la cruz, no voy a la cruz. Señor, yo no estoy en la cruz. Nunca él hizo eso. Cristo entendió cuál era la voluntad de Dios y vivió para hacer la voluntad de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Es pues la pistis, la fe, es la palabra pistis, que se traduce principalmente como persuasión y se traduce como credibilidad. Persuasión y credibilidad. Como que yo les diga a ustedes, hay un incendio, salgamos del edificio. Algunos, por la fe que tienen en la palabra del pastor, no les huele a humo, no ven fuego por ningún lado, no escuchan las brasas, pero por la fe que tienen en la palabra de su pastor, mejor comienzan a salir. Otros dicen, el pastor se enloqueció, como que hay un incendio, y hasta que no se les empiece a quemar un zapato, no van a salir, como Tomás. Porque la fe, dichoso le dijo Cristo a Tomás, tú crees porque has visto, pero más bienaventurados son los que sin ver creen. Entonces la fe tiene que ver con lo que yo no he podido ver todavía. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han ido al cielo? Ninguno, pero creemos que al cielo. ¿Cuántos de ustedes han ido al infierno? Ninguno, pero creen que hay infierno. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces la fe es lo que nos va a llevar a nosotros a movernos en cualquier ámbito, en cualquier cosa que hagamos. En Génesis capítulo 3, por ejemplo, Dios le dice a Adán y Eva que no deben comer del árbol. ¿Por qué ellos comieron del árbol? ¿Porque les faltó fe o porque tuvieron fe? ¿Cuál sería una respuesta más acorde a esa pregunta? ¿Ellos comieron del árbol porque les faltó fe o porque tuvieron mucha fe? La respuesta correcta son las dos. Les faltó fe en lo que Dios dijo y tuvieron mucha fe en lo que el diablo les dijo. ¿Qué les dijo el diablo? No, ustedes no se van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. Entonces la mujer, capítulo 3, verso 6, acercándose al árbol, viendo que era agradable y codiciable para comer. ¿De dónde surgió eso? Estaba creyendo lo que la serpiente le dijo. Puso su fe en lo que la serpiente dijo e inmediatamente ignoró lo que Dios dijo. Como cuando Dios habla del matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. Una pareja se casa para toda la vida. Entonces cuando decimos estas cosas chocan. Pero pastor, es que mi esposo aquí, es que mi esposa ya yo no aguanto. Sí, tú te casaste para toda la vida. Y las personas tienen cada respuesta tan ridícula, hermanos. Es que mi esposo no va a la iglesia. ¿A por te vas a divorciar? Sí, es que no quiere nada con Dios. No, hermano, eso no es un motivo de divorcio.
Es que mi esposa, pastor, y cada cosa, hermano, y muchos esposos y esposas están botando el yugo cada día. Cada día están botando el yugo. ¿Por qué? Porque no creen lo que Dios dijo. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. El matrimonio es ¿para qué? Algunos como con mucho desaliento. Toda la vida, pastor. Pero tranquilo, la vida se va a terminar. Gloria a Dios, dice. En Hebreos capítulo, en Génesis, volvemos a Génesis capítulo 12. Abraham, Dios le revela su voluntad y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sabe que cuando Abraham sale de su tierra natal, él no sabía hacia dónde se dirigía? ¿Qué fue lo que movió a Abraham salir de su tierra? Eso es como en este momento, hermanos, que nosotros tenemos ya este templo, tenemos ya sillas, mesas, tenemos todo aquí, ya está, ya aquí tenemos todo. Y de repente Dios nos diga: vete de Cuatro Reinas con toda iglesia. ¿A dónde, Señor? Yo te voy a mostrar a dónde. Y yo vengo y les anuncio: vamos a tener que irnos para dónde, no sé. Pero pastor, se enloqueció, no sé. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Porque Dios en este tiempo no actuaría así. Pero digamos que nos dice así: ¿a dónde? No sé. Y de repente nos muestra: nos vamos a ir, no sé, a la Trinidad de Moravia. Ya yo me imagino, hermanos, eso queda muy lejos, qué pereza, ese frío por allá tan tremendo, Cuatro Reinas mucho calor, allá mucho frío, conmigo no cuente, pastor, yo me busco una iglesia más cerca por aquí, me voy a ir donde fulano de tal, porque esa iglesia no sé qué, y comienzan a saltar como ranitas. ¿Y sabe cuántos años tenía Abraham cuando Dios le llamó en este momento? 75 años. Imagínese dejar su tierra, su parentela, dejar todo. Pero ¿sabe por qué lo hizo, hermano? Porque él creyó que Dios le estaba hablando. Él tuvo pistis. Él estaba convencido, estaba persuadido de que realmente Dios era el que le hablaba. Es a través de esa fe. Mira, a veces a mí me pasan cosas que me turban, pero a mí se me viene un texto a la mente que dice: no tendrás temor. ¿Recuerdan ese texto? A malas noticias. Y eso me tranquiliza. Bueno, no importa. Cuando la Biblia dice que no tendrás temor a malas noticias, no quiere decir que no van a llegar malas noticias. Quiere decir que aunque llegue eso que nosotros llamamos tan malo, Él está con nosotros y Él nos va a conceder la paz y nos va a conceder la fuerza. Amén, hermanos. Hay un servidor que me ayude con mi sobrino Eitan para que vaya a la clase de los jóvenes de 10 a 12. Los de 10 a 12, allá hay clase. ¿Dónde están los servidores? Y Laurita y la acompañante se pueden sentar por aquí en alguna sillita. Entonces dice, verso 1, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que dice que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, había una promesa, porque no sé si usted sabía, y si no, pues se lo voy a enseñar, que en cada mandato de Dios que nosotros cumplamos para Él, hay promesas. Hay promesas para los hijos obedientes, pero también hay promesas para los hijos desobedientes. ¿Sí? Hay promesas para los hijos obedientes, pero también hay promesas para los hijos desobedientes. Cuando nosotros no obedecemos, pues las consecuencias van a ser negativas, pero cuando obedecemos, las consecuencias van a ser positivas. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 4 me encanta. ¿Cómo dice el versículo 4? Vamos a leerlo todos. Génesis capítulo 12, versículo 4.
75 años tenía Abraham cuando Dios le llama a hacer una de sus hazañas más grandes de su vida: salir de su tierra, de su parentela, dejando todo, hermanos, solamente agarrando sus pocos bienes que podía y comenzar a caminar. Me encanta cómo inicia el versículo 4: y se fue Abraham. Ahora, ¿qué fue lo que movió a Abraham a moverse? Valga la redundancia. ¿Qué fue lo que lo llevó a moverse? ¿Qué fue lo que lo llevó a obedecer? La fe. Él creyó que era Dios el que le estaba hablando. Por eso, hermanos, cuando Dios habla no debemos tener temor en caminar. Cuando Dios habla no debemos tener angustia en caminar. Aunque nuestros ojos estén viendo todo un panorama completamente diferente, aunque nuestros ojos estén observando que todo es oscuro, que las cosas no son como yo creía, como a mí me parecía, yo debo tener fe. ¿Qué significa fe? Pistis. ¿Qué significa la palabra pistis en griego? Credibilidad, persuasión. ¿Sabe? Yo he atendido mujeres y he atendido hombres que están tan, pero tan obstinados, que se sientan en mi oficina y yo les pregunto: ¿y su esposo? No hay solución para él, pastor. Ya son 20 años, pastor, en lo mismo, no hay solución en esta situación. Entonces yo trato de hablarle con la palabra, pero Dios puede tocar su corazón. No, pastor, ya ni Dios puede hacer nada. O sea, su fe está arruinada completamente. ¿Y cómo se alimenta la fe? Principalmente, como dice Romanos capítulo 10 verso 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, oyendo y después el otro método para aumentar la fe son las pruebas. Las pruebas tienen que llegar, hermanos, deben llegar, porque en las pruebas es donde Dios se glorifica. En el capítulo 9 de San Juan aparece la historia de un ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús: maestro, dinos, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús, ¿qué le contesta? No, él no está ciego por su pecado ni por el pecado de sus padres. Él está ciego por una razón. ¿Cuál era esa razón? Para que la gloria de Dios se manifieste en él. O sea, la prueba que él está pasando tiene solamente la razón y el objetivo es que yo pueda manifestarme en él. Como ahora que los hermanos vivieron la prueba de que se les quemó sus casitas. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, puede ver la mano de Dios en todo, hermanos. Sí, cuando yo hablé con ellos estaban muy agobiados, muy tristes, se quemó todo, pero después salían palabras como: pero Dios ha sido bueno, que a ninguno de nosotros le pasó nada. Después lloraban otro ratito que se quemó esto, pero Dios fue tan bueno, pastor, que alcanzamos a sacar los perritos. Que ustedes saben, muchos de ustedes, lo que significa un perrito para una familia, ¿sí o no, hermano? Llega a ser, es parte de la familia. Pero Dios fue bueno, pastor. Pastor, Dios fue tan bueno que no se quemó esto, que no pasó esto. Y ahora están viendo la mano de Dios poco a poco. Pero ver la mano de Dios no significa que vuelvan a tener una casa nueva, que ojalá así sea. Ver la mano de Dios no significa que van a recuperar todo lo que perdieron, que ojalá así sea. Ver la mano de Dios está aquí en el corazón, la paz y el gozo a pesar de. Porque hay cosas que son irremediables. Hay cosas en la vida que son irremediables. Y si usted cree que la mano de Dios está conmigo porque Él remedia todo, le engañaron. No siempre es así. Hay esposos que abandonaron sus familias y no van a volver nunca. Y tú vas a orar toda la vida creyendo que Dios lo va a regresar, pero ya no va a regresar nunca. Así Dios lo estableció. ¿Qué si Dios no permite que ese hombre regrese nunca a tu casa? Entonces la mano de Dios no estuvo conmigo. No, la mano del Señor está con nosotros a través de la paz y el gozo a pesar de, en medio de todas las circunstancias. Amén. Verso 4 de Génesis 12. Y se fue Abraham. ¿Qué significa y se fue Abraham? Que él obedeció a lo que Dios le había dicho que él tenía que hacer. Versículo 7. Y apareció Jehová
a Abraham y le dijo. A mí me encanta cada vez que aparece la frase que Dios le dijo algo a alguien, porque Dios continuamente nos está hablando a nosotros, continuamente nos está mostrando su voluntad. Algunos dicen, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo le puedo mencionar 20 en una carrerita. Congréguese, esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Obedezca, esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? A los esposos, traten a sus esposas como a vaso más frágil, esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Con paciencia, amor y ternura. A las esposas, sujétense a sus esposos, ¿es la voluntad de Dios, sí o no? Oren, ¿es la voluntad de Dios, sí o no? Perdonen, ¿es la voluntad de Dios, sí o no? Yo podría mencionarle 20 cosas de la voluntad de Dios y la gente toda está confundida, que no sabe qué hacer. Lea la palabra, pase tiempo con Dios, pase tiempo con las escrituras. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, verso 7, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Es interesante porque en el capítulo 13 y en el versículo 2 comenzamos a ver un poquito sobre la retribución de Dios a la obediencia de Abraham. ¿Qué dice el 13, verso 2? Esto le encantaría a muchos, les fascinaría a muchos. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Génesis 13, 2. ¿De dónde llegó toda esa riqueza, hermanos? Ay, algunos ya están tomando nota con letra mayúscula. Si yo obedezco, Dios me hace riquísimo. Sí, espiritualmente. Materialmente Dios da riquezas a quien Él quiere. Dios no le da riquezas al que más se esfuerce, ni al que más estudia, ni al más inteligente. Él da riquezas a quien Él quiere. Yo conozco un señor, que ese señor no terminó el bachiller, estudió como el primero o el segundo año de colegio nada más. Y él trabajaba en una empresa aquí en Costa Rica, desarrollando un cargo ahí cualquiera. Pero un día faltó uno de los profesionales y el jefe le dijo, usted sabe suplir a ese, súplalo porque es de emergencia. Y él, sin estudios, sin títulos, sin nada, lo mete a esa empresa a trabajar en esa área. Y él lo desarrolló tan bien que lo dejaron otra semana, y como a los 3 meses que volvió el que suplía, lo volvió y lo dejaron a él. Y él trabajó en esa empresa sin título, sin nada. Ahí le dieron la oportunidad. Y trabajó yo no sé cuántos años hasta que se jubiló. Y ahora el hombre tiene una pensión, yo no sé si como de más de 2 millones de colones, algo así. Y él, cuando nos contó ese testimonio, él decía, ahora yo he dedicado mi vida a viajar. Él es pues cristiano, a una iglesia, a viajar. Y ahí yo veo sus estados y próximo destino. Y cuando digo viajar, es viajar. Israel, Estados Unidos, Europa, todos esos países, y Costa Rica lo anduvo por todo lugar. Mire, Dios le plació añadirle esto a este muchacho. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que no debe estudiar, debemos estudiar. Los que están estudiando sigan adelante con sus estudios, pero las riquezas Dios las da a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiera. Abraham, Dios le plació añadirle riquezas. Pero en la Biblia hay otro hombre que era igual lleno de fe que Abraham, se llamaba Asaf. ¿Recuerdan a Asaf? Y Asaf no tuvo las riquezas de Abraham. Por eso fue que él se detuvo para ver la prosperidad de los impíos. Él dice, los impíos tienen y yo no tengo nada. Entonces note que las riquezas Dios las añade a quien quiere, pero lo que sí Dios garantiza al 1000% en cuanto a la obediencia es que Él nos va a dar la paz, nos va a dar la tranquilidad, el gozo en el corazón, y nos va a dar a nosotros siempre su guía en esta tierra. Él va a estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento cuando caminamos en obediencia delante de Él. Era riquísimo este hombre. La obediencia es el resultado de la fe. Volvamos a Hebreos. La obediencia es el resultado de la fe. Cuando yo creo, yo obedezco. Cuando yo no creo, entonces yo no obedezco.
Dice el capítulo 11 de Hebreos y el versículo 8. ¿Qué fue lo que movió a Abraham a obedecer? ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Hebreos 11, 8. ¿Qué dice, hermanos? Por la fe, Abraham, ya no se llama Abraham, ahora se llama Abraham. La palabra Abraham en hebreo se traduce también como padre de muchedumbre, como papá de muchos. Y cuando a Abraham le cambiaron el nombre, no tenía ni un solo hijo. Y se llamaba, y Dios le puso el nombre, ¿cómo fue su nombre? Padre de muchos. Y no tenía ni un solo hijo. Pero por la fe, Sara, que ya había dejado la costumbre de las mujeres, entiéndase la menstruación, Sara muy ancianita, no podía tener hijos, pero Dios le dijo el ángel a Abraham, oye, Sara, de hoy a un año que yo regrese, Sarita va a tener un bebé. ¿Y recuerdan qué hizo Sara? Se rió. Ay, Señor, supiera que mi viejito ya no puede ni tener relaciones sexuales, que ya yo no tengo ni siquiera menstruación, y le dice a mi viejito que vamos a tener un bebé. Pero la Biblia dice que Dios reconfortó e incluso en la sexualidad a Abraham, porque tampoco era costumbre que todos los viejitos de 100 años tenían una vida sexual activa, nada que ver. Dios hizo hasta ese milagro. Y una mujer que no menstruaba, una mujer que ya estaba viejita, resultó embarazada. Y después vino y nacieron los hijos de Abraham. Ahora se llamaba Abraham, padre de muchos. Es por la fe. Hermanos, es por la fe. Vuelva hacia el que está a su lado, despiértelo, dígale, despierte. Ahorita sí dígale, es por la fe. Si está muy profundo, entonces dele con el codo, porque a veces alguno puede estar muy profundo. Una vez fui a una iglesia y un varón me roncaba, hermano. Así. Verso 8. Por la fe, ¿qué significa fe? Pistis, credibilidad, persuasión, ¿sí? Estar persuadido. ¿Cuántos aquí están persuadidos que son santos como Dios? ¿Cómo llegó esa persuasión? Por la palabra, ¿sí? Por la palabra usted llegó a tener esa persuasión, ese convencimiento que yo soy santo como Dios. ¿Por qué? Porque Dios me hizo santo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Voy a repetir la pregunta. Entonces, ¿por qué obedecen las personas? Por la fe. ¿Por la fe en qué? En la palabra de Dios. Y esta es una mañana importante para recapacitar sobre cuánto estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, está sumergida en drogas, cuando está sumergida en pornografía, cuando está sumergida en adulterio. Hay personas que están sumergidas en pecados y dicen, es que no, yo no puedo, no soy capaz. ¿Sabe por qué dicen no puedo, no soy capaz? Porque no han creído lo que Dios dijo. Porque Dios dijo que Él vino para cargar todos nuestros pecados y llevar esos pecados cautivos a la cruz. La Biblia dice que Él vino para liberar, para reventar todas las cadenas de pecado en nuestras vidas. En el capítulo 14, en el capítulo 15, no lo busque, de Jueces, los filisteos van hasta donde está Sansón. Sansón estaba sin fuerzas y le dicen, Sansón, te vamos a llevar para ser juzgado. Y él dice, por favor prométanme que no me van a matar. No, no te vamos a matar, te vamos a llevar. Y lo amarran sus manos. Y la Biblia dice que él va caminando y de repente, dice el capítulo 15 y el versículo 14 de Jueces, creo, 14-15, dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y las cuerdas se rompieron. ¿Qué se rompieron? Las cuerdas. No hay atadura que el Espíritu de Dios no pueda romper. Eso es mentira de que tú estás atado y que no puedo soltar. E incluso hay una doctrina errónea dentro de las iglesias que se llama atar y desatar. Así se llama.
atar y desatar bendición y atar y desatar sobre el pecado. Yo desato las cadenas, yo no puedo desatar las cadenas de nadie. Es el Espíritu de Dios cuando entra. La Biblia dice que ¿cómo se dice? Las cuerdas se rompieron y entonces Sansón se queda observando y ve un burro muerto. Dice la Biblia que estaba recién muerto y le arrancó la quijada. Y con esa quijada, ¿cuántos filisteos mató? 1000 filisteos. ¿Por qué los mató Sansón? ¿Porque era muy carga? No, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, no hay cadena, hermano, que nos pueda atar, pero eso es por medio de la fe. Cuando usted le dice a su teléfono, le dice a su computadora, oye, te voy a recordar que yo soy justo, renacido y que el Espíritu mora sobre mí, y que pornografía ya no más, ya no vas a estar más conmigo. Alcohol ya no vas a estar conmigo, droga ya no vas a estar más conmigo. Es por medio de la fe en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Corintios que a toda tentación que llegue a nuestras vidas, Él nos va a dar la salida. De toda tentación Dios siempre nos va a dar la salida, pero o tú la tomas o la dejas. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía para dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vamos a entender ese texto. La Biblia dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Cómo es eso? Si era la tierra prometida, ¿por qué habitó como extranjero? ¿Sabe por qué? Porque había una promesa mayor en su corazón sobre otra tierra. ¿Y cuál era esa otra tierra? Una tierra celestial. Porque la Biblia dice que a todos estos hombres se les dio como una pinceladita de que había algo mayor. Entonces, aunque Dios nos dijera, este templo juntamente con el mega y 200 y toda esta manzana es para ustedes, hagan un templo, construyan un templo, crecemos, aquí seguimos siendo extranjeros. Y apareciera el arcángel Gabriel con no sé cuántas personas habrán aquí ahora, entonces aparece con 200 llaves, tenga una casa para cada uno ahí, tenga. Niños también, una casa de una vez, aunque tengamos casa propia, con piscina, con cancha de fútbol y todo lo que usted quiera, seguimos como extranjeros en esta tierra. Y después viene y dice, a ver, ¿cuánto cuenta en el BAC? Ok, todos, una cuenta en el BAC con $1.000.000 para cada uno, seguimos siendo extranjeros. Pero algunos viven aquí como si esto fuera su casita. Están tan aferrados que cuando un ser amado se mueren con ellos, porque no han entendido que aquí estamos de paso. Hermano, yo a veces me acuesto y tengo que ser uso el raciocinio y yo pienso, yo sé que mis papás en un momento se me van a morir si no me muero yo primero. Yo sé que mi esposa se me podría morir si no me muero yo primero. Yo sé, hermanos, que mi chiquita se me puede morir si no me muero yo primero. Y comprendo y por un momento renuncio y digo, Señor, son tuyos. El solo hecho de pensarlo me espanta, pero yo sé que si pasara, tú no me vas a dejar. Y de todas maneras, por más que yo sufra en esta tierra, no va a durar más de 80, 85 años, me quedan como 40 apenas. Yo pienso, si Dios me diera 80 años de vida, ya voy más de la mitad para arriba, hermanos. Por más enfermedad, por más cáncer, por más lo que pase, hermanos, en esta tierra no vamos a vivir más. La Biblia dice que la vida promedio del hombre, Salmos capítulo 90, no recuerdo el versículo, dice la Biblia que los años del hombre son 90, 10, 70 y en lo más robusto 75. Y con todo, dice la Biblia, esto es cansancio. Porque sí o no, ya después de muy anciano, aunque esté lleno de vida en mi mente, aunque esté lleno de vida en mi espíritu, ya mi cuerpo no tiene la misma capacidad. Ya no puedo ejercer lo mismo que cuando yo estaba joven. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena.
dice, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice, amados, ¿qué dice? Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo nos ruega? Como extranjeros y peregrinos. En esta tierra nosotros somos extranjeros, en esta tierra nosotros no pertenecemos a esta tierra. Mire, San Juan capítulo 11, San Juan capítulo 11, ya casi voy a terminar porque les recuerdo que hoy tenemos una obra de teatro y un almuerzo también para compartir, así que espero usted haya venido con buen tiempo. San Juan capítulo 11. En San Juan capítulo 11 aparece la historia de la muerte de un hombre llamado Lázaro. Y vamos a ver en el versículo 38 lo que pasó. ¿Lo tienen? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El sepulcro donde estaba el muerto. ¿Cuál era el muerto? Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Qué dijo Jesús? Quiten la piedra. ¿Pero para qué dijo que quitaran la piedra? Imagínense, hermanos, que su familiar haya muerto, tenga 4 días de muerto, ya a los 4 días está putrefacto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de oler a una persona que tenga 3 o 4 días muerto. Es un olor que se le penetra a usted, que es casi inolvidable. Huele espantoso una persona muerta, ya tenía 4 días de muerto. Y entonces Cristo se acerca y dice, quiten la piedra. ¿Para qué iba a hacer quitar la piedra? Por supuesto que los discípulos y los que estaban alrededor entendían de que Dios quería hacer un milagro, pero de repente este sí le iba a quedar grande. Porque una cosa era la hija de Jairo, que había acabado de morir, y otra cosa era uno que tenía 4 días de muerto. Si una cosa es uno que está fresquito, que no está podrido, no hay que restaurar nada, el espíritu entra y ya está vivo, pero ya el otro estaba podrido completamente. Quiten la piedra, dice Jesús. Ahora, los que estaban alrededor ya conocían la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Quiten la piedra. Pero el problema es obedecer cuando no hay fe en mi corazón. Porque lo que me lleva a mí a obedecer es la fe. Eso es lo que me lleva a mí a obedecer, la fe. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Pero apareció Marta, que era hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué significa hiede? Huele. ¿A qué olía? Espantoso, hermanos. Yo tuve la oportunidad de oler un muerto que tenía así como 4 o 5 días y lo tuvimos aquí, y una señora me pidió venir a orar y yo me senté en una sillita y la señora estaba muy desesperada, muy angustiada, y se le metió que quería ponerle una camisa que ella le había comprado nueva. Entonces abren el ataúd y en eso entró como un chiflón de aire así y pasó por el muerto y me llegó a mí. Espantoso, hermanos. Eso se me penetró así, hermanos, y la señora empezó, pongámosle, entonces ella se metió a agarrarlo y la gente encargada y me miraba a mí. Yo, no, hermanita, yo le oro y le hago todo, pero yo no voy a tocar a ese muchacho así, no, ayúdeme, pastor, y la lograron convencer que le pusiera la camisita por encimita. Pues obviamente una mamá estaba muy atribulada, pero el olor, hermano, de una persona muerta es putrefacto, hermano. Yo creo que no sé si habrá algo en la tierra que se compare con el olor de una persona que ya está descompuesta. Tras de eso lo habían como chocado, creo. Entonces había estado varios días a la intemperie y después no lo habían preparado bien. O sea, la morgue dijo, este muchacho hay que enterrarlo así en minutos, llévelo y entiérrenlo.
Y así fue, lo trajimos una mañanita, un ratito, así un poquito, y ya había que enterrarlo, porque la señora quiso destaparlo y no fue. El olor es feo. Por eso Marta dice: Señor, hiede ya. O sea, huele, ya huele. ¿Y qué pasó? Verso 39. Quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que sí? ¿Qué? ¿Crees? ¿Crees? ¿Qué significa creer? Lo mismo, estar persuadido, estar convencido. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Es como su poder manifestado. Es como su poder manifestado. Cuando yo estaba en el mundo, yo consumí drogas muchos años. Y yo traté de dejar de consumir drogas, pero yo estaba atado a esas drogas hasta que yo conocí a Cristo. Cuando Cristo entra en mí, Él rompe esas cadenas. Y pregúntenme si en los primeros años yo sentía deseos. Claro, yo sentía deseos de fumar, sentía deseos de todo. O sea, yo sentía los mismos deseos de todo. Sería bueno que todos los que están atrás y se van a la cocina mejor, porque van a hablar mucho ahí y van a distraer a los otros hermanos, por favor. Yo estaba completamente atado, atrapado completamente, pero Dios fue generoso que manifestó su gloria. ¿Cómo manifestó su gloria? Rompió todas esas cadenas, me ayudó a crecer en fe, y por medio de esa fe, entonces he podido tener una vida cristiana que, por supuesto, llena de batallas, de luchas, con algunas caídas por ahí, pero Dios nunca me ha dejado. Él siempre ha puesto su mano para levantarme, Él siempre ha puesto su mano para ayudarme. Vamos a ver qué pasó entonces, verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Por qué quitaron la piedra? ¿Por qué obedecieron? Por la fe. Si el Señor dice que hay que quitar la piedra, la quitamos, punto. Eso es como ahora para el seminario. Nos están mandando a invitar personas. Pero dígame si no, hermanos, está aquella lucha. Es que no van a ir. ¿Quién va a ir en Semana Santa a eso? Es que ni para qué le digo si yo sé que no va a ir. Es más, ni yo mismo estoy seguro en ir. Empecemos por ahí. Pero empiezan aquellos pensamientos y aquella batalla. ¿Quién va a ir una Semana Santa a un? Bueno, todos los retiros que hemos tenido no bajan de 300, 350 hasta 400 personas. Todos los retiros. Y yo sé que esta no va a ser la excepción. Yo sé que más bien este año va a sobrepasar, porque eso fue hasta incluso despuesito de la pandemia. Es por la fe. Si usted cree, hermanos, que el Señor te está comisionando esta tarea, tú vas, invitas y espera el resultado de Dios. Dios puede tocar a esa persona para que llegue. De hecho, aquí en la iglesia ya han habido muchos que se han anotado y que están hablando conmigo porque van a ir. Porque yo entiendo que hay personas que han entendido la importancia del crecimiento espiritual en sus vidas. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y aquí viene lo imposible. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Imagínense, hermanos, le habló a un muerto que tenía 4 días, que estaba podrido. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque también tenía fe. Simple. Entonces aquí entra algo dentro de la iglesia que se llama la hiperfe. ¿Qué es la hiperfe? Eso no es bíblico. La hiperfe es creer que todo lo que yo quiera hacer lo puedo hacer porque Dios está conmigo, y tampoco funciona así. Porque Dios va a respaldar solamente lo que Él dejó escrito en su palabra, nada más. Entonces yo voy a poner un negocio en el nombre de Jesús porque Dios está conmigo, y todo lo que pida en oración creyendo lo voy a recibir, y voy para adelante, y ese negocio se va a levantar, y invierte todo su dinero, invierte toda su plata porque Dios está conmigo, sin medir las consecuencias,
Cristo dice: ¿qué hombre de vosotros, si va a la guerra, no se sienta primero y mira cuántos soldados tiene y a ver si puede afrontar eso? ¿Qué hombre de vosotros, si va a construir una torre, no se sienta primero a ver los cimientos, a ver si tiene el dinero, a ver si puede levantarla? Se llama imprudencia. Por eso muchas cosas no salen como deberían de salir, porque algunos creen que con la frasecita: Dios está conmigo, voy para adelante, a mí qué me importa. No, yo necesito sentarme y medir muy bien todo lo que voy a hacer en oración para que Dios me dirija si debo o no debo hacerlo. Eso es como alguien que se le mete que va a abrir una iglesia. Y voy a abrir una iglesia y va y agarra por ahí un localito y convida a 5 personas y empezó a la iglesia. Porque, a ver, yo pregunto: ¿Dios quiere que abramos iglesia, sí o no? Sí, pero no todo el mundo fue mandado a abrir iglesias. Por eso somos un cuerpo. Y un cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿cómo caminaría? Si todo el cuerpo fuera orejas, ¿cómo hablaría? Entonces yo necesito ubicarme en qué lugar del cuerpo es que Dios me quiere a mí. Si me quiere predicando, si me quiere invitando, si me quiere limpiando la iglesia, si me quiere recibiendo afuera. Yo necesito ubicarme en qué parte del cuerpo es que Dios me quiere a mí. Y no yo decir: inventa que yo soy ojo. No, yo soy ojo cuando Dios te llamó a ser oído. Y ahí estás tratando de: yo soy ojo. No, yo necesito ubicarme en la parte que Dios desea que yo pueda servir. Entonces Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y dice el verso 44: y el que había muerto, ¿qué dicen? Salió atada las manos y los pies con vendas. Otra vez, atado con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ya tenía vida, pero seguía atado. Ahora los discípulos tuvieron que llegar a soltar. ¿Usted se imagina lo que es, hermano, como en ese día que yo tuve esa experiencia, y que ese hombre se levante ahí después de que ya yo lo olí, y que ya yo lo vi, lo olí, y que se levante? Qué impresionante, hermanos. Y que Dios me diga: vaya, desátelo. Y uno acercándose a ver si todavía huele, y que será que sí, uno tocándole a ver si el dedo se hunde, y el muchacho: pútame, porque está envuelto en la cabeza y todo, y comenzar a soltarle y verle los ojos y decir: wow, ese es el milagro que solamente puede hacer Dios por su palabra. Que esto también tiene una alegoría con la salvación del hombre. Nosotros estábamos putrefactos por el pecado, pero si tú eres justo, debes abandonar todo lo que tiene que ver con la inmundicia de este mundo, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 1: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Él nos dio vida en ese momento a nosotros. Así que, mi querido hermano, ¿qué debo hacer? Debe de ser por la fe. Todo lo que yo haga debo hacerlo por la fe. ¿La fe en qué? En su palabra. Empecemos a hacer la voluntad que ya Dios reveló, y a medida que Él va revelando, tratemos de caminar en obediencia conforme a su voluntad en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Yo le invito a que usted, ahí donde está, si desea inclinar su rostro, pueda hacerlo, y que tengamos una oración delante de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por habernos permitido recibir tu palabra. Gracias por cuidar de nosotros. Señor, queremos aprender a obedecer tu voluntad y no hacer la nuestra. Por favor, revélanos tu voluntad a cada uno de nosotros en las áreas donde estemos buscando tu dirección. Algunos están buscando dirección en su vida sentimental, otros están buscando dirección en su vida a nivel de laboral, a nivel de estudios. Señor amado, sé propicio, Padre, por favor. Extiende tu mano, Señor, y enséñanos tu camino. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Padre, algunos hermanitos necesitan con prontitud recibir la dirección tuya, Señor. Algunos hermanitos
que de repente hoy están un poco turbados por alguna situación en donde no saben qué hacer. Por favor, Señor, muéstrate a ellos. Muéstrate a ellos a través del mensaje de hoy. Confírmales si deben hacer o no hacer aquello por lo que están orando y en lo que están esperando. Padre, por favor, trae dirección a mis hermanos. Aquellos hermanos, Señor, que en sus mentes y en sus corazones se han debilitado en la fe. Esa no es tu voluntad. Tu voluntad es que estemos fuertes, firmes. Así que ayuda a mis hermanos para fortalecerse en la fe, Señor. Como cuerpo que somos, para tomar la parte que nos corresponde como tu cuerpo, Señor. Padre mío, oro para que todos los hermanos y amigos que están hoy aquí puedan ser inquietados por ti para el seminario que vamos a tener, Señor. Permite que todos estos hermanos, muchos de ellos que en Semana Santa ya de tiempo atrás acostumbraban sacar ese tiempo para reflexionar, para meditar, entonces que ahora lo saquen para estar con los hermanos en la iglesia, para seguir creciendo en sabiduría, para seguir creciendo en conocimiento. Señor Dios Todopoderoso, abre nuestro entendimiento y enséñanos tu camino, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor. Padre mío, sobre toda cosa guardada, guarda nuestros corazones y guarda nuestras mentes, por favor, Señor. También quiero orar por todas las personas que han venido hoy por primera vez. Danos tu gracia, Señor, para con ellos. Permite que hoy sea la primera, pero no la última, sino que quieran seguir viniendo para seguir recibiendo la palabra. Oramos para que todo el programa a partir de este momento pueda ser de gran edificación y de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Todo esto, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.